Buenos días, mi gente bonita. Estamos en el 2020 y queremos hablar ahora sobre el número 40. ¿Qué significa el número 40 en la Biblia? ¿O por qué tenemos que guardar 40 días durante el coronavirus? ¿Por qué nosotros tenemos que guardar 40 días en casa? ¿Por qué debemos de estar 40 días en casa? ¿Cuál es la importancia de los 40 días en la Biblia? ¿Y por qué el número 40? El número 40 aparece más de 100 veces en la Biblia y son momentos donde Dios usa de juicio o de cambio. Y eso es, este número no es escogido al azar. Es evidente el tener en cuenta el número 40. Dios ha puesto a prueba a su pueblo. Siempre el número 40 es un símbolo de juicio o prueba. Cuando Dios mandó el diluvio, la vida de Moisés dividida en etapas de 40, los 40 años en Egipto, los 40 años como pastor en Madián, los 40 años por el desierto. Goliat desafió al pueblo de Israel por el espacio de 40 días hasta que fue vencido por David. El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta encontrarse con Dios. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Muchas versiones de por qué Dios ha usado el símbolo de prueba, ¿verdad? Como el número 40 como prueba hacia el pueblo de Dios. Nunca hay que olvidar que Noé tuvo que entrar en el arca y quedarse allí todo un diluvio por 40 días y 40 noches para salvar a los animales y a los de su casa. Nunca hay que olvidar que el pueblo de Dios tuvo que encerrarse en casa después de marcar las puertas con la sangre del cordero de la primera Pascua, porque el ángel de Jehová estaba pasando. Y no nos cuesta mucho estar en nuestras casas. No es falta de fe, es prudencia y sabiduría. ¿Qué debo hacer en estos 40 días? ¿Qué debo de tener en estos 40 días? Vamos a invitarles a leer Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Qué debemos de hacer en estos días de cuarentena? ¿Qué debemos de hacer en estos 40 días que estamos viviendo? ¿Qué es lo que debo hacer? Dice la palabra en Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértense cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Muy fácil es esta palabra. Dice que Dios había querido destruir a Nínive y les dio una oportunidad en esta lucha, en esta prueba que Dios estaba haciendo a Nínive.
el asunto, ¿qué deberían hacer durante esos 40 días? Esos 40 días muchas personas pudieron agarrar vacaciones. Muchas personas pudieron decir, voy a ir a visitar a mi familia. Muchas personas pudieran haber dicho, no nos va a acontecer nada. 40 días tenían de prolongación para hacer lo bueno o para hacer lo malo, para andar de vacaciones o para estar con la familia o para pasar de reserva para con Dios. ¿Qué debo hacer en estos 40 días que me marca la ley, el gobierno? Una de las cosas que dice la Biblia, creer en Dios y proclamar ayuno. El versículo 5 de Jonás dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. En esta situación que estamos viviendo del coronavirus, nosotros en estos 40 días debemos de tener una confianza en Dios. La primera cosa que debemos hacer, creer a Dios y proclamar ayuno. Este es lo que hicieron antes de que Dios hubiera mandado un castigo a la ciudad, un castigo a la grande ciudad que nos menciona de Nínive. Así como hoy lo estamos viviendo en estos tiempos. ¿Qué debo hacer durante el tiempo de la cuarentena? ¿Qué debo hacer durante el encierro que estoy en mi casa? Dice la palabra de Dios, creyeron a Dios. Ese es uno de los motivos que nosotros debemos estar en casa. Creer a Dios que todo esto va a pasar. Creer a Dios que esto va a suceder. Creer a Dios que Dios nos va a proteger. No es falta de fe, sino sabiduría y prudencia. Eso es lo que debemos estar poniendo hincapié en y que en este proceso de los 40 días nosotros creemos a Dios. ¿Qué demás debemos de hacer? Clamen a Dios fuertemente y conviértanse uno de su mal camino. Dice la palabra en el versículo 8 que leímos en el pasaje. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esta es una de las cosas interesantes que debemos de hacer en esta cuarentena o en estos tiempos de los 40 días en nuestros hogares. Clamar a Dios fuertemente. Muchas veces nos olvidamos de Dios por vivir en nuestro tiempo cotidiano, por vivir en nuestros trabajos, por hacer tiempo extra, por divertir a la familia, por andar en la calle. Nos olvidamos y nos apartamos de Dios. Hoy quiere Dios un tiempo para Él. Quiere un Dios no solamente que le dediques tiempo a Él, sino que le dediques tiempo a tu familia. 40 días, clama a Dios fuertemente. Claro que puede pasar esto, o Dios puede mandar castigo, dependiendo qué es lo que haces tú en estos 40 días. Primer consejo, cree en Dios. Segundo consejo, clama a Dios fuertemente y cada uno nos debemos de convertir al buen camino. Y la tercera y última, Dios mirará lo que hacemos y perdonará contra nosotros su ira. El versículo 10 dice, versículo 9 y versículo 10 del leído, Dios mirará lo que hacemos y perdonará contra nosotros su ira. Versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Sencillamente porque ellos creyeron a Dios, porque clamaron fuertemente y porque se arrepintieron de su mal camino. Dios mirará lo que hacemos durante estos 40 días. Creo yo que el 2020 es un proceso de cambio para la humanidad. Es un proceso de cambio para lo que estamos viviendo. Pero ¿qué vamos a hacer en estos 40 días? Podemos
seguir nosotros clamando a Dios, creyendo fuertemente y pidiéndole a Dios durante este tiempo. Así que yo te dejo este mensaje de los 40 días. Es un proceso de cambio de parte de Dios, es un proceso de prueba para el pueblo. Mantengámonos en casa durante este tiempo del coronavirus. Dios te bendiga.